Buen día, mis hermanos. Les saludo a su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, llegamos a la mitad de esta semana 17 de tiempo ordinario, en este miércoles 28 de julio del 2021. Les recuerdo que como todos los miércoles, hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, estaré en mi parroquia haciendo la celebración de la palabra, para que si tienen alguna intención, alguna necesidad por la cual quieran que pida, anótenmela aquí en los comentarios y yo con todo gusto pediré por ustedes en la misa, en la celebración que me toca hacer hoy. La lectura de este miércoles nos marca el libro del Éxodo, capítulo 34, versículos del 29 al 35, y el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. Esta primera lectura es muy interesante porque nos narra cómo cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la alianza en las manos, regresa diferente a como cuando subió al encuentro con Dios. Regresa con un rostro resplandeciente. Y lo interesante aquí, mis hermanos, es que él no se daba cuenta. Dice, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Esto es bien importante. Cuando tú tienes ya un encuentro con Dios, cuando tú te acercas a Él y empiezas a tener ese contacto personal con Dios, tiene que haber un cambio en ti. No puedes seguir siendo la misma persona, tienes que haber una mejoría. Así como la semilla, decíamos que cuando se siembra, no sabemos ni cómo, empieza a trabajar debajo de la tierra y empieza a salir de repente poco a poco la plantita hasta que crece y da fruto. De esa manera, cuando tú te acercas a la palabra, cuando tú te acercas a Dios, no sabes cómo, pero la palabra, Dios mismo va trabajando en tu corazón para que vayas haciendo esa conversión que es muy necesaria para ti. Y a veces tú ni te das cuenta, los demás son los que te dicen, oye, te veo más tranquilo, ya no te enojas tanto, ya no haces esto, o sea, la gente te lo hace ver. Porque dice aquí, Aarón y todos los de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo. O sea, Moisés no se daba cuenta de ese cambio, pero el pueblo sí. O sea, no puede pasar desapercibido el encuentro que tienes tú con el Señor. Y Moisés vemos aquí como también es un personaje muy importante como buen líder porque es intercesor, o sea, intercede ante Dios por su pueblo y es comunicador de la palabra de Dios al pueblo. Es el que encargado de llevar esa palabra de Dios al pueblo. Entonces tiene interacción con los dos, con Dios y con el pueblo. Es un hombre de Dios y es un hombre del pueblo, pero cercano a los dos, cercano a Dios y cercano al pueblo. Ojalá que el Señor nos ayude a nosotros a entender también ese rol de nosotros, que nosotros estamos en el mundo y tenemos que interactuar con el mundo porque es parte de nuestra vida diaria, pero también tenemos que tener esa relación constante con Dios, ese equilibrio en el que siempre tiene que predominar la relación con Dios porque eso enriquece la relación con el mundo. Y bueno, en el Evangelio, aquí continúa con las parábolas. Recordamos que les habíamos comentado que este capítulo 13 de Mateo se caracteriza por las parábolas y hemos estado meditando algunas de ellas. Hoy nuevamente nos presenta dos parábolas cortas con las que compara el reino de los cielos. Es el tesoro escondido y la perla valiosa también escondida. Y aquí el común denominador es que tanto el hombre que encuentra el tesoro escondido como el comerciante que se encuentra con esta perla fina se dan cuenta del valor tan grande que tiene su hallazgo, de tal manera que incluso venden todo lo que tienen para poder comprar ese terreno o esa perla y obtener esa cosa tan valiosa que han encontrado. En un momento que un joven rico le pregunta a Dios, a Jesús, qué es lo que hay que hacer para ganar la vida eterna, y que él dice, pues bueno, yo ya he cumplido los mandamientos. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y después sígueme. Aquí estos dos hombres, el hombre y el comerciante, venden todo lo que tienen. Parecería que Jesús quiere que seamos cada vez más pobres, pero no es así. Al contrario, Dios quiere enriquecernos día a día, pero con los bienes supremos, con los bienes que son reales. Y para eso tenemos que renunciar a los bienes inferiores, a esos bienes que son temporales y que no nos ayudan para la vida eterna. Entonces, tenemos a veces que renunciar a esos bienes, porque nosotros
somos muy confusos. Nuestra mente no entiende a veces, o aunque entienda, nos hacemos, como luego dice, ¿verdad? Porque perdemos lo más por lo menos. La Biblia nos cuenta la historia de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Esaú era el mayor, era el primogénito, y él es el que tenía derecho a la bendición mayor de su padre y a llevar el rol protagónico en la vida. Y sin embargo, hoy hasta hablamos que Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel, y es el personaje central en la historia de estos descendientes de Isaac. ¿Y por qué fue así? Porque en un día que Esaú regresó de trabajar y llegó con mucha hambre, y Jacob acababa de preparar unas lentejas, Esaú le dijo: déjame comerme esas lentejas porque vengo muerto de hambre. Y Jacob le dice: bueno, te doy las lentejas si a cambio tú me das los derechos de tu primogenitura. Y lo hizo jurar que le cedía esos derechos, y entonces Jacob le dio las lentejas y Esaú se las comió, pero perdió su primogenitura. O sea, pierde lo más por lo menos, por un momento de placer, por un momento de hambre. Eso le pasa, por ejemplo, al hombre que tiene una familia con su esposa, sus hijos, pero le sale una mujer en el camino, de la cual también pues se siente atraído. Esa aventura le hace la adrenalina y lo hace irse detrás de ese placer, y está arriesgando a su familia. Muchos matrimonios se han perdido de esa manera. Tendemos a arriesgarlo más por lo menos. Hay personas que incluso dejan su matrimonio, se van con esa mujer, pero con el paso del tiempo tienen otros hijos con ella, y luego también vuelve a pasar la misma historia y llegan a tener ya hijos con 3 mujeres diferentes. ¿Por qué? Porque el diablo nunca te va a dejar de tentar. Por eso Jesús te invita con estas parábolas a que dimensiones realmente lo valioso en tu vida, que no pierdas lo más por lo menos. San Pablo lo entendió también, que decía: todo lo tengo por basura por causa de Cristo. Yo no arriesgo mi relación y mi amor de Cristo por ninguna cosa, por muy valiosa que sea en este mundo. Ojalá que el Señor nos ilumine para tomar buenas decisiones, y siempre en un conflicto entre Dios y el mundo, siempre optemos por Dios. Te doy la bendición esperando que este día esté lleno del amor de Dios en tu vida, y que recuerdes que Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y que seas instrumento para que hagas felices a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.